Hoy en el enganche, fichajes que sí han funcionado y fichajes que no han funcionado en la liga. ¿Qué tal, gente del enganche? ¿Cómo estáis? Es una semana extraña para todos aquellos que sois enamorados del fútbol de clubes, pero muy agradable para todos los que, como aquí en el enganche, somos aficionados del fútbol de selecciones. No obstante, creo que hemos ya llegado a un punto de la temporada en el que podemos sacar reflexiones, podemos argumentar lo que pasó en el verano y podemos de alguna manera pronosticar o sacar conclusiones sobre aquellos fichajes que llegaron esta temporada a la Liga Española. Recuerdo más o menos 1.300 millones de euros de inversión entre lo que entró y lo que salió. Un total más o menos de 680 de fichajes, 620 en salidas, más o menos hacen esos 1.300 millones de euros que colocaron a la Liga Española en la cuarta liga, en el cuarto campeonato de Europa que más dinero movió. Muy lejos, evidentemente, de Premier, aunque es cierto que cada vez ha habido más movimientos de salida que han facilitado que muchos clubes hayan podido hacer fichajes de última hora. Pero me rodeo de Dan Luis Amigo y de Iker Zamayoa. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Muy buenas, David. Pues como ¿Qué tal? decías tú, ya a alturas de la temporada en la que poco a poco podemos ir sacando ciertas conclusiones, para bien o para mal. Sí es verdad que quedan todavía muchas conclusiones por sacar porque estamos en noviembre y a lo largo de la temporada ya sabemos que hay mini temporadas y que ya hoy... Creo que a estas alturas podemos hacer ya un primer análisis de, oye, qué se ha hecho bien en ciertos equipos y qué se ha hecho mal en la liga. Sí, muy buenas a ambos, ¿qué tal? Es cierto, sí, estamos ya en este primer tercio de la temporada y ya se pueden sacar varias conclusiones. De hecho, estamos ya en el tercer parón internacional. 4 jornadas de competiciones europeas han jugado, así que hay en clubes que quizás lo podemos ver un poco más latente, los fichajes que no están funcionando. Y decía yo que me he rodeado de Iker y de Dan precisamente porque quería eso, sacar conclusiones, porque es cierto que ha pasado el tiempo ya suficiente de temporada, más o menos ha pasado algo más de un cuarto de curso, lo cual ya creo que es una sensación suficiente la que hemos tenido con los nuevos fichajes para ver cómo ha sido su acomodo, para ver cómo han contextualizado el nuevo rol en cada uno de los clubes, para saber quiénes sí que están siendo buenas transferencias, para saber aquellos que de ninguna manera han acabado por establecerse. Creo que hay un balance. Esto es a global, ahora vamos a entrar a decir nuestros favoritos que sí, que creo que están funcionando y aquellos que creemos que no están encajando en el sistema por mil razones. Lo vamos a ir analizando entre los tres, vamos a elegir cada uno a tres que sí y a tres que no. Evidentemente van a salir muchos nombres, pero lo que ya os pedimos es que, evidentemente, como va a haber muchos nombres, queremos también los vuestros. Que estéis por aquí comentando. Los que más os han gustado, aquellos que esperabais que seguramente fueran a dar un rendimiento mejor, otros que no pensabais ni de lejos que iban a llegar con tan buen pie como están teniendo, o quizá incluso algún pronóstico de los que nosotros hacemos que podemos estar totalmente equivocados o que vosotros tenéis otra mentalidad. Así que lo primero, recordar que más allá de los comentarios, queremos que nos dejéis el clic en el me gusta, que nos vais a ayudar un montón a seguir generando contenido de este tipo, y también a la campanita, que Dan me explicaba el otro día. Lo digo porque hay mucha gente que me escribe diciendo, es que a mí no me avisan, no me llegan los newsletters con los avisos del nuevo contenido. Y me dijo Dan que es porque tienes que dar a la campanita, la verdad, Dan, si no, no sirve de nada. Efectivamente, yo estoy suscrito a muchos canales, pero para que no me aturullen, pues no activo la campanita. Cuando quiero que un canal, oye, ha subido vídeo, me interesa, pues si tengo activada la campanita, me llega una notificación al móvil de que el enganche ha subido vídeo. Así que todos, activar la campanita que está al lado aquí del botón de suscribirse y del like. Eso es, si tenemos contenido diario, fue el internacional, ya lo sabéis, 100%, pero queremos meterle hoy de alguna manera, un detallito, una diana, un golpecito a la liga para valorar cómo han sido los fichajes. Vamos a empezar primero, Iker, por los que sí que están funcionando. Insistimos, a lo mejor vosotros no pensáis lo mismo, pero nosotros vamos a sacar conclusiones. Cada uno de nosotros va a dar tres nombres que sí que están funcionando y tres que no. Y creo que Iker va a empezar dando lo suyo, ¿verdad? Efectivamente, sí, Dan va a dar primero esos 3 nombres. Yo soy el único que sé todos los nombres que se van a decir hoy porque me ha tocado a mí hoy la faceta Buen de, apunte. de realizador, pero quiero comentar, los 9 nombres que hemos elegido están muy bien, pero es que nos hemos dejado un montón de fichajes que para mí se han acertado hasta el momento, pero bueno, yo creo que son buenos nombres, así que Dan, cuando quieras puedes decirnos esos tres Sí, jugadores. sí, está claro, Iker, que evidentemente tenemos que elegir tres por persona y que hay muchos más fichajes que han funcionado. No quiere decir que el que Total. estás pensando tú no ha funcionado y luego también fichajes que no han funcionado, pues también hay más de tres para cada uno. Pero oye, teníamos que elegir tres y es evidentemente muy complicado.
complicado. Yo, para este tipo bueno, juegos, por así decirlo, mezclo todo un poco, ¿no? Mezclo el fichaje de traspaso, mezclo al equipo, al tipo de equipo, el tipo de jugador, un poco todo, ¿no? Voy a empezar por un Elche que sí es verdad que en las últimas jornadas no consigue la victoria. De hecho, lleva 4 o 5 jornadas sin ganar, sin conseguir los 3 puntos, pero que lo está haciendo bien. Es un recién ascendido, va a un décimo, 15 puntos a mitad de tabla, un Elche de Sarabia que está haciendo muy bien las cosas. Y a mí es un equipo que cuando este verano fichó a Andrés Silva, Mm. pues no deja de sorprenderte, porque Andrés Silva ha llegado a ser un delantero oye, de talla mundial, ha llegado a haber épocas en las que todo el mundo hablaba de Andrés Silva. Muy buenos números y momentos en los que muchos equipos en Europa pues querían a Andrés Silva. Sí es verdad que va a 4 goles, que les marcó prácticamente casi seguidos en esa época en la que el Elche, oye, ganaba y decías, ostras, el Elche a ver si va a ser la sorpresa de este año, pero bueno, es un jugador que no sé si va a 660 minutos, una cosa así, o sea, ha participado mucho en este Elche y en un Elche que está haciendo muy bien las cosas y por tan solo 1 millón, un jugador como Andrés Silva, creo que equipos como el Elche, aprovechar estas opciones de mercado, creo que habla muy bien oye, de la dirección deportiva de estos equipos, de llevarse a un jugador del talento como Andrés Silva. Ujú. 4 goles, muchas participaciones en un Elche que está haciendo las cosas bien esta temporada. Estoy bastante de acuerdo y aquí me lleva a muchas reflexiones el hecho de elegir a Andrés Silva. Yo con el Elche, desde el principio de temporada, estoy de acuerdo con lo que dice Dan, para mí se ha ganado la etiqueta de Club Revelación, porque recordamos que viene de donde viene, pero sobre todo por su propuesta valiente, atrevida, querer ser protagonista con pelota. Recuerdo que le ha ganado la posesión prácticamente a todos los equipos, juegue indiferentemente en casa como fuera, tiene una tipología muy clara, que puede gustar o no, pero como empezó bien la temporada, sumando mucho, recordamos que el mercado de fichajes no se cierra cuando empieza la liga, sino que hay 3, 4 jornadas en las que yo creo que el Elche le vino perfecto para cerrar después el mercado. ¿Por qué? Porque fue muy atractiva la presencia inicial del Elche en Primera División, el retorno, verificar que no iba a cambiar su manera de entender el fútbol, que iba a seguir insistiendo de Sarabia en su propuesta y creo que eso alimentó una serie de factores, entre otras cosas, evidentemente mejores resultados, que hicieron posible que cuando el Elche después ha presentado el proyecto a delanteros como Andrés Silva, pues precisamente eso era un estímulo y eso era un extra que permitía que probablemente jugadores que no hubiera tenido de ninguna manera opción a fichar hayan decidido que sí. Y tiene otra cosa a favor también, ahora Iker lo puede comentar, pero para mí una de las cosas que me gusta de Leche es que juega con 2 puntas. Entonces, 2 puntas además de una manera muy bestia, es decir, muy posicionales si hace falta. Es verdad que se puede mover, pero está Rafa Mir, está Álvaro, está el propio Andrés Silva. Son muchos delanteros de una tipología parecida, centímetros, corpulencia, para generar mucho cargar área y buenos rematadores de cabeza, y eso yo creo que siempre acaba dando mucho premio. Y para un delantero como Andrés Silva, que ha sido de rachas constantes en sus equipos y que normalmente no ha llegado a establecerse nunca en un lugar, porque siempre que se ha establecido ha marcado muchos goles y lo han vendido por un dineral, sacarlo solo por 1 millón de euros, demostrando además que él iba a tener una opción de muchos minutos porque juega con 2 puntas, insisto, el Elche, creo que era una opción, era un win-win, era muy difícil que te saliera mal, porque además por 1 millón de euros, aunque hubiera salido mal, el riesgo merecía la pena. Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que habéis comentado los dos. Y es cierto que es que ahora mismo el Elche tiene ahora mismo un contexto que la verdad que parece que cada jugador que pisa el equipo funciona. Y yo es cierto que este año sigo al Elche por otros motivos de manera, la verdad que bastante exhaustiva. Y es que parece que todo el que entra en ese engranaje funciona. Jugadores que Sí. el año pasado, por ejemplo, Héctor Ford, que a mí en el Fútbol Club Barcelona pues no me decía mucho. El otro día, por ejemplo, frente a la Real Sociedad, le vi que entró y aportaba cosas que no me esperaba de él. Álvaro Rodríguez también era un delantero que yo pensaba que estaba un poco perdido y en cambio pues está aportando bastante. De hecho, el otro día metió gol. Y respecto a Andrés Silva, es cierto que para él yo creo que un contexto como el del Elche era idóneo. Porque ha tenido varias salidas o varios traspasos que no le han ido muy bien y quizás un contexto amable como es ahora mismo el Elche le venía de perlas, así que le doy paso a Dan para que dé los dos siguientes nombres. Bueno, yo creo que aquí la gente podrá comentar lo que quiera, pero a mí me parece un win-win, así que la primera elección de Dan me parece súper, súper acertada.
Sí, voy a seguir con un jugador que habla muy mal de un equipo y bien de otro. Yo siempre he sido mucho de este jugador, es el Panda Borja Iglesias, un jugador por el que el Betis desembolsó una cantidad de 28 millones de euros en su día por el Panda. El Celta lo ha fichado esta temporada, después de la cesión de la temporada pasada, lo ha fichado esta temporada por 2 millones. Un Panda que va a 7 goles en un Celta que sí es verdad que le está costando un poco también esas tres competiciones. De hecho, hasta hace 3 jornadas que no consiguió su primera victoria en la liga. Pero es normal que este tipo de equipos al final pues les cueste carburar en un año en el que para ellos tres Hmm. competiciones puede ser un poco complicado, pero ahí está el Panda con 7 goles que marcó en 6 partidos seguidos y el que haya visto cuando se graba este vídeo fue ayer el partido del Celta contra el Barça, bueno, darse cuenta de que el Panda, a pesar de que estos últimos años le ha costado, ahí está, ha vuelto a la selección. O sea que si Luis de la Fuente, oye, ha visto que el Panda está para volver esta temporada a la convocatoria, es que algo está haciendo bien. Yo creo que en una liga, ¿no? En la que, bueno, pues económicamente no está para competir contra otras ligas, equipos como el Celta que se puedan permitir por 2 millones fichar a un delantero como el Panda, pues habla bien de, como decía antes, de la dirección deportiva de ciertos equipos. Así que yo creo que para mí Borja Iglesias y el Celta también es un acierto. Y fíjate que normalmente además el Celta hace muchísimas rotaciones, es uno de los equipos que más rota de todos, prácticamente imposible que repita el equipo. El de Borja no le he considerado tanto como fichaje en este sentido, tengo que decirlo, porque como ya estuvo el año pasado cedido, le consideraba un poco jugador que ya había probado y no le consideraba tan fichaje porque era volver a donde ya sabíamos que iba a retornar. Pero me parece un acierto absoluto, porque, bueno, la mejor verificación de ello es que va directamente a la selección. O sea, imagínate el impacto que está teniendo Borja, que directamente ha regresado a la selección cuando yo creo que nadie prácticamente imaginaba que podía ir. Primero, cae en un equipo que es su tierra, eso es lo primero. Lo segundo, es un delantero que ya ha probado el proyecto del Celta el año pasado. Es decir, prácticamente era llegar a un ecosistema que conocía perfectamente, a una planificación deportiva, a un técnico que sabía lo que te iba a pedir de ti y que además está ahora mismo en un club que más allá de que rote muchísimo, la realidad es que no tiene otro punta tan referente. Porque tiene un montón de llegadores, porque incluso ya Guaspa ya juega menos y además no es un punta tampoco en ese sentido muy fijo, porque está el sueco Billiot, porque está Ferran Juglar, porque está Brian Zaragoza, pero ninguno es un futbolista de esa capacidad de jugar de espaldas, al mismo tiempo tener opción siempre con la expansión que permite con la zancada Borja, que hace grandes movimientos y que sepa ha tenido mucho gol. La realidad es que en el Betis no funcionó. Primero, porque en un equipo que tiene tanto volumen de posesión, en espacios reducidos a Borja siempre le ha costado más y creo que eso ha sido claramente lo que le acabó no permitiendo triunfar demasiado en el Betis, pero también estoy diciendo algo anómalo porque marcó el gol, por ejemplo, en la final de Copa Rey que gana el Betis y es verdad que quizá no con mucho protagonismo a largo plazo, pero en el Betis tampoco le tienen como que haya sido algo negativo. Recuerdo que el Betis además le cedió también al Leverkusen primero, más lo que le cedió al Celta, es decir, ha sumado no para los 28 que se gastó, pero sí ha acabado recuperando algo, aunque él sabía que tenía que salir y a mí me parece otro win-win clarísimo. Vaya, uno de los impactos de la temporada. Sí, es cierto. Yo, ayer se le iba a comentar a Dan para vacilarle un poco cuando me dijo el nombre y dije, tiene un poco de trampilla porque Borja Iglesias estaba en el Celta el año pasado, pero al final hubo una negociación durante el mercado veraniego. De hecho, hubo varias semanas en las que no se sabía qué iba a pasar con el futuro de Borja Iglesias y finalmente iba a poder recalar en Vigo. Así que la verdad que es un auténtico fichajazo. Es cierto lo que habéis comentado los dos, sobre todo su etapa en el Betis. Es cierto que ha sido quizás un poco montaña rusa porque empezó con un nivel algo más bajo, pero luego tuvo ahí para mí 2 temporadas muy buenas. De hecho, la que ganó el Betis la Copa del Rey para mí se salió de la tabla. Aquel año ya estaba para ser internacional. Y luego, en cambio, creo que su última temporada, sobre todo, fue bastante pobre y necesitaba ese cambio. Que ahora con el Celta lo ha encontrado, le ha llevado a ser internacional. Y la verdad que a mí es un delantero que siempre me ha gustado mucho, porque a pesar de ser muy corpulento y demás, con los pies no es nada torpe.
Tiene una calidad, la verdad que a mí me parece que tiene Ujú. mucha calidad y es un delantero que de cara al Mundial, como siga a este nivel, yo creo que va a estar en las quinielas para ir sí o sí. Veremos qué pasa al final con Álvaro Morata, pero ese nombre del 9 Borja Iglesias, va a estar seguro. Sí, lo no tener un 9 muy claro a la selección va a su favor también. Además que es un tipazo, ¿eh? Le conozco personalmente y Borja es un tipazo, así que desde aquí nos alegramos un montón de estos goles que le están llevando a la selección. Como acaba en el Mundial, va a ser un pelotazo tremendo, porque es cierto que justamente el rol de 9 España no lo tiene muy claro y aunque a lo mejor no sea titular, pero sí como opción de secundaria, yo creo que un delantero que pilla rachas como Borja en un Mundial puede ser demoledor, ¿eh? Así que ojito, que lo mismo no se queda solo en fichajazo la temporada, sino que a lo mejor a fin de curso estamos todavía viendo una versión más top todavía de Borja. Bueno, yo pues ahora voy a viajar un poco de Celta, de como puso ayer el Barça en redes sociales, de Vigo a Madrid, porque el equipo del Cholo este verano ha tenido un verano muy movido, ¿no? Con muchas entradas, ha sido de los equipos que más ha movido y yo he escogido tanto uno para bien como uno para mal. Para bien, me quedo con un jugador que no en cuanto a números, porque va tan solo un gol, pero un jugador que no seguía mucho y a partir de esta temporada, pues sí es verdad que me está encandilando un poco, que es Nico González. Es un jugador Sí. muy cholo, muy ideal para equipos como los del Cholo y es un jugador que, como digo, no seguía, conocía evidentemente, pero no veía muchos partidos de Nico y sí es verdad que esta temporada, como digo, no en cuanto a números porque va tan solo un gol, pero participación toda la del mundo, absolutamente toda y una participación además muy importante en un Atlético de Madrid que en Liga le está costando y que una de esas piezas que utiliza el Cholo, una de esas piezas fundamentales es Nico González. Además, por su situación ahora mismo en el mercado, está cedido con una opción de compra que, claro, si Sí. sigue a este nivel, no sé yo, este verano, cómo andará la Juve y el Atlético de Madrid. Supongo que negociaciones duras para ver quién se hace al final con los servicios de Nico González. Yo, si fuese Atlético de Madrid, ahora mismo con este Nico en verano ni me lo plantearía, tampoco me lo plantearía la Juventus, viendo el nivel de Nico para quedármelo. Yo, después de este verano movidito del Atlético de Madrid y de que muchas cosas no hayan funcionado, me quedo con esta buena imagen de Nico. Sí, la verdad es que fue un fichaje ahí de última hora. De hecho, por lo que tengo entendido y por lo que he leído, fue petición expresa de Simeone las últimas horas de mercado, porque lo veía indispensable para esa banda izquierda. Y es cierto que la verdad que su impacto desde el principio fue bastante importante. Yo, de hecho, me acuerdo que en el derby me pareció que tuvo un papel fundamental para el triunfo del Atlético de Madrid. Y es cierto que yo tenía un poco de dudas porque era un jugador que en su etapa en la Fiorentina a mí me gustó mucho, sobre todo con la selección argentina también le tenía visto, y en la Juve me había generado más dudas, pero en cambio ha sido pisar el Metropolitano y se nota que es uno de estos escuderos de Simeone que, vamos, va a cumplir a rajatabla con las instrucciones que le dé el Cholo y va a ser uno de sus guerreros, como se dice, argentino de pura cepa para que el Atlético de Madrid pueda cumplir sus objetivos. Así que estoy muy, muy de acuerdo contigo que de momento es de los mejores fichajes de lo que llevamos de temporada y sobre todo el Atlético de Madrid. Es una opción a compra la que tiene el Atlético de Madrid con Nico de 32 millones de euros a final de temporada. Yo creo que es una cifra no del todo imposible de llegar para el Atlético de Madrid, pero creo que aún así tiene que dar algo más. Yo sí que lo tenía también como posibilidad, no le puse en mi lista de tres, pero sí que era uno de los que tenía ahí, digamos que en un top 5 o top 6 le hubiera puesto, porque creo que todavía tiene que dar mucho más rendimiento, pero quizá también es una cuestión de expectativa. Me da la sensación que a Nico le habían perdido mucha gente ya la esperanza. Yo mismamente que veo todos los partidos de Nico siempre, cuando estuvo en Stuttgart me encantó, que fue donde verdaderamente da un paso adelante. Después en Italia se convierte más que en un jugador de segunda línea, se convierte a veces ya directamente en un jugador comodín para cualquier rol ofensivo, en algunos momentos incluso siendo el delantero centro. Con mucha movilidad sí, pero el hombre más adelantado. Le hemos visto por la derecha, le hemos visto por la izquierda, parece claramente que en este costado izquierdo ahora mismo puede hacerse con más minutos en Atlético de Madrid, pero si le necesita porque Juliano tenga que descansar también le va a meter por la derecha. Alternativas al punta, es verdad que Atlético de Madrid tiene, pero también lo puede utilizar ahí. Es decir, es un comodín absoluto que incluso en la Juventus, que creo que es el paso donde él erró, porque sabemos que muchas veces los jugadores, si no eligen bien el destino, acaban por perder valor de una manera muy, muy rápida y repentinamente es lo que le pasó a Nico, porque en la Juve ahora mismo prácticamente no funciona nada.
porque además lo han fichado para no saber muy bien dónde ubicarlo. Justamente en el costado izquierdo apareció Yildiz, arriba parecía que se quedaba poco y que necesitaba algo más de pólvora la Juve, por eso tampoco le acabó dando mucho protagonismo. Me parece que era un jugador que estaba un poco indescifrable, era suplente ahora mismo en la Juve, y que es verdad que por el carácter, personalidad que tiene, cuadraba bien con la idea de Simeone. Yo tuve que hablar, recuerdo el día que lo fichó, me tocó hablar en algunos medios de él y dije que era un jugador para recuperar perfectamente, porque en personalidad, carácter, en liderazgo incluso sí que lo tiene y no lo había perdido, pero evidentemente estaba un poco sin brújula en la Juventus, que como tantos, no solo él, como tantos otros, están desnortados muchos jugadores porque no han acertado y porque el proyecto ahora mismo va un poco a la deriva, pues creo que era un poco víctima de todo eso, pero me parece igualmente uno de los mejores fichajes. Es verdad que baratito, porque solamente 1,5 millones de cesión es poquísimo para un jugador internacional que puede ir al Mundial y que se puede sobrevalorar en gran cantidad en el verano. Así que le veo como una alternativa interesante, pero 33 millones de euros no sé si con lo que ha hecho hasta ahora le daría como para que Atlético de Madrid lo ponga en la mesa. Yo creo que tendría que dar sobre todo más gol, que era lo que en algún momento le hizo que el valor de Nico explotara. Sí, eso es así. Mirad, si os parece, voy yo con mis tres nombres, os lo voy a decir de una tacada y hago un pequeño análisis de cada uno como hemos hecho hasta ahora. Yo también me he basado un poco en los delanteros, al final aquí lo que nos llama a todos es el gol y lo que más se paga en el mercado de fichajes también es el gol, así que yo me he quedado con otro del Elche, pero en cambio con otro de los delanteros que ha llegado este verano al equipo de Sarabia, me he quedado con Rafa Mir. Ujú. La verdad que su impacto en el Martínez Valero está siendo brutal. Luego también he elegido a Eta Young, el delantero del Levante, Sí, la revelación para mí por antonomasia de lo que llevamos de liga. total. Y por último, me he ido con uno de los que está siendo de los guardianes de Marcelino en lo que llevamos de temporada. Es cierto que su inicio de temporada quizás no pudo ser el mejor, pero según van pasando los partidos yo le veo cada vez más asentado en la defensa Groguet y me he quedado con Renato Veiga, el jugador portugués que llegó procedente del Mm. Chelsea por una cantidad bastante alta para lo que es el Villarreal. De hecho, si no me equivoco, es el fichaje más caro de la historia del Villarreal. No sé si mi Cautache le superó, ahí andan. No tengo ahora mismo el dato, pero son tres jugadores que la verdad que es indiscutible que han sido de los mejores fichajes de lo que llevamos de liga. Los dos delanteros por el tema gol, porque están siendo los dos muy relevantes para sus equipos. De hecho, Rafa Mir, esto ha salido en prensa, pero bueno, me lo confirmaron el otro día. Estaba en la prelista para ir con la selección española. Eta Young, más de lo mismo con el Levante, a pesar de que el Levante en cuanto a resultados no esté funcionando, el de cara a puerta está a un nivel excelso. Ya lo estuvo con el Villarreal los tres partidos que jugó. Sí, sí. Y luego Renato Veiga, más de lo mismo, le está dando un empaque ahí al Villarreal en defensa, que es cierto que con Marcelino... Los equipos de Marcelino siempre se han caracterizado por tener una buena defensa, pero en su vuelta al Villarreal yo creo que era lo que flojeaba. Y este mercado de verano Marcelino vio que tenía que reforzar la defensa y los fichajes que ha hecho en esa demarcación han sido muy interesantes y muy importantes. Es cierto que en Champions el nivel no está siendo el mejor, pero en Liga se está notando y para mí Renato Veiga está siendo el mejor central a pesar del gran nivel que está dando Rafa Marina hasta el momento. Pues mira, para mí mi Cautache es el más caro, por cierto, lo estoy revisando ahora, 31 millones 24 y medio fue lo de Renato Veiga, aunque no sé si habrá algún extra más que pueda hacer que sea el más caro de todos, el de Renato Veiga. A mí Renato siempre me ha dejado dudas, por tanto esa no te la compro, porque me ha dejado dudas siempre y no solo ahora en el Villarreal. Me tocó muchísimo analizarlo porque como bien sabréis, más allá de Villarreal le quería también el Atlético de Madrid, le tuvo casi fichado. A mí me ha parecido un jugador siempre que ha sido más sobrevalorado por el hecho de haber jugado en el Chelsea que realmente por lo que ha demostrado, porque casi que ha mostrado mejor nivel con la selección portuguesa cuando le ha tocado. Y en el Chelsea le he llegado a ver de medio centro, le he llegado a ver de lateral izquierdo, de central muy pocas veces porque nunca le dieron esa confianza demasiado habitual. Y él venía de un Basilea que es verdad que puede llamar la atención, pero evidentemente tampoco es un equipo tan rutilante en la élite como para poder sacar muchas conclusiones. Y cuando le cedieron a la Juve sí que mejoró algo el año pasado, pero me parecía un jugador que creo que se le paga más porque ha estado en esos equipos que por lo que realmente ha dejado en esos equipos. De hecho, no venía con mucho minutaje, ni siquiera, con poquísimo minutaje, así que estas primeras semanas en el Villarreal casi que podemos decir que son las primeras de él estableciéndose como central titular realmente en una liga top, más allá de que tiene algunos años ya que ha dado en ligas élites. Y la clave total es que es muy joven, evidentemente, es que Renato Veiga lleva tiempo ya en élite, pero es que es tremendamente joven. No tengo el dato ahora mismo, pero me parece que son 22 años que tiene. Con lo cual, evidentemente, es un defensor que está todavía por hacer. Mira, tengo aquí el dato, sí, 22 años. Es decir, es un jugador que está todavía muy por hacer y que creo que eso hace que su valor se dispare.
El resto, lo de Rafa Marín también está muy adecuado, está un poco en la misma línea de Andrés Silva que decíamos antes. Lo que pasa es que en el caso de Rafa Marín sabemos que ha habido un problema con la Rafa Mir, Rafa justicia, Mir. dificultades de cómo salió de Sevilla, en Valencia también problemas. Bueno, evidentemente todo eso ha hecho que apostar por él fuera más complejo, que no todos los clubes se atrevieran, que probablemente tenía más alternativas en la liga si no hubiera pasado ese problema con la justicia, y a partir de ahí seguramente hubiera tenido otras oportunidades. Por tanto, era casi un renacer lo que buscaba. Ya ha caído en el sitio que podemos clonar todo lo que hemos dicho antes con Andrés Silva. Tiene dos puntas, juega siempre con dos header, tiene alternativas porque además justamente él puede caer un poco más a banda porque ha jugado mucho en ese sentido, y creo que es un delantero que necesitaba de alguna manera desencadenarse, ¿no?, del momento que pasaba en los últimos tiempos. Y lo de Tayón, no sé cómo lo saqué a hacer aquí, Iker, porque yo también había elegido a Tayón y ese entonces, si la has cogido tú, pues no sé cómo lo habrás hecho, pero Los vamos a otros tres te coincidir. los he dejado a ti. Vamos a coincidir. Y la realidad es que Tayón es el fichaje de la temporada. O sea, creo que en esto no. Es una locura. Creo que en esto no podemos dudar, porque le vale poquísimo. Me apunté aquí un dato de él, porque es verdad que yo me había puesto por aquí, me parece el mejor fichaje del curso así. Ha fichado por 3 millones de euros el Levante. 3 millones que, por cierto, ha tenido que pagar prácticamente de la chequera a gente que está alrededor del Levante para poder realmente contratarlo. Y me revisé algún par de cosas de la cláusula de rescisión, porque el Villarreal puede igualar la oferta que le llegue al Levante para venderlo en verano. Imaginamos que llega de repente el Chelsea. Digo el Chelsea porque él ha dicho que le gustaría el Chelsea, porque es hincha de Toy, de Drogba, y como jugaron allí, que es hincha del Chelsea. No me parece el mejor lugar para ir, ya también te lo digo, ETA, si nos estás escuchando, piénsatelo, porque creo que, más allá que te quede bien o no el Blue, que eso ya lo valorarás tú, realmente no es un destino, porque vas a tener como 36 delanteros de referencia y lo mismo te mandan al Estrasburgo, así que mejor, Sí, mejor mira, piénsatelo un David, poco. y he leído antes de grabar el vídeo, me ha salido una noticia como que desde Rusia están interesados en él, el CSKA de Moscú. Eso me ha Imagínate. parecido leer. Sí, puede ser perfectamente. Pueden ponerte en la mesa 25 millones de euros y que el Levante diga, pues venga, te vendo ahora en invierno, porque puede ser. Tiene una complicación extra, más allá de que, insisto, para mí ese fichaje es el que más ambición ha demostrado, es el que más atrevimiento ha demostrado, porque se ha marchado a otro equipo ascendido cuando él en Villarreal ya estaba funcionando, y probablemente si no llegase por esa cláusula que tenía liberatoria con muy poca cantidad de dinero, probablemente el Villarreal se hubiera quedado, porque además el Villarreal es un equipo perfecto en hacer negocio, con lo cual es que te cuadraba de todas, todas. Y encima después ha mostrado voracidad, capacidad goleadora, un montón de recursos y registros goleadores, remate de todo tipo, te juega al espacio, tiene capacidad para ganarte duelos. Es que me parece un delantero súper completo, pero tiene una cosa negativa, y es que se va a ir con Camerún a jugar la Copa África. Y eso al Levante le va a hacer un destrozo que, ojo, puede ser capital, Dan. Sí, algo curioso respecto al tema de Tallón, que por cierto son 5 goles en un Levante que va penúltimo con el Sí. Oviedo, que la temporada está siendo desastrosa. Que hablemos de un delantero como buen fichaje, es que lo está haciendo realmente bien, bueno, de Tallón. Para situar un poco a la gente que nos sigue la liga, que supongo que sea muy poca la que ve el enganche y nos sigue la liga. En el tema fantasy, vale 100 millones. 100 millones un futbolista del Levante cuando en torno debe ser 10, 15, 20 a lo sumo. 100 millones vale Tallón en el Fantasy. La temporada está siendo absolutamente increíble por esa capacidad de llegar al área, de marcar gol, de 5 goles. No sé cuántos goles lleva el Levante en el global, pero me atrevería a decir que prácticamente la mayoría o casi todos, gran porcentaje son de Tallón. En cuanto a Renato Veiga, no sé, debe ser de los futbolistas con más minutos esta temporada en la liga, porque desde que ha llegado al Villarreal lo Sí. juega prácticamente todo, 90, 90, 90, 90, salvo el partido de Copa del Rey, y creo que un partido lo ha jugado absolutamente todo. Y Rafa Mir un poco muy similar al tema de Andrés Silva, ¿no? 4 goles, cuatro cada uno, en un Elche que está haciendo muy bien las cosas. Bueno, Rafa Mir, que salvo, bueno, esas cosas extradeportivas, la temporada también está siendo buena. Venga, voy a decir yo mis tres, y los digo también así rápido los tres, y ahora valoráis vosotros. Voy a elegir el primero de todos, Anrabat,
que me parece que es un fichaje que le da un perfil al Betis que no tenía y además le ha salido muy cómodo para pagar, porque solamente tiene que pagar 2 millones de euros al Fenerbahce y digamos que esos 2 millones no son ni siquiera para el Fenerbahce, son para pagar un cuarto de lo que cobra, porque cobra 8 millones, tela, en el Fenerbahce, con lo cual han dejado salir aprovechando el Betis que nadie había imaginado que se estaba moviendo en el entorno de Amrabat para llevárselo el último día de mercado, fue el último fichaje, el último que entró en la lista de fichajes de la Liga Española, porque había sido eliminado esos días previos de Champions. Y eso, de alguna manera, pues le abrió la oportunidad a Amrabat de marcharse. Y me parece que porque es unos tentáculos dentro del terreno de juego, porque ha llegado en un tema físico muy bueno, mejor incluso de lo que yo imaginaba, y porque el Betis es un equipo tan alegre que se parte muchísimo y necesita ahí un jugador que fije y que tenga esa habilidad para el tackle, me parece clave. El otro, Janko, 26 millones de euros. Es verdad que puede sonar caro para un defensor, puede. Que tiene 29 años, sí, pero es un currículum tremendo el que tiene. Ha sido líder del Feyenoord, capitán, es decir, venía ya a ser muy importante y además está sumando de central y de lateral izquierdo. Recuerdo que en su país con la selección juega siempre de lateral izquierdo porque tiene suficientes centrales, entonces aprovechan su nivel y le colocan en la izquierda, que tiene una gran pierna zurda, que precisamente por esa capacidad de comodín de un lado y otro siempre va a jugar para Simeone, porque le estamos viendo, si no coloca central, le coloca de lateral izquierdo, y además es un gran rematador de cabeza, que creo que el Atlético de Madrid todavía no lo está aprovechando, y no tengo ninguna duda que al final de temporada le va a acabar dando 3 4 5 goles, porque los marca todas las temporadas, y más de uno le va a dar puntos importantes. Y el tercero, es verdad que yo había puesto ahí a Eta Young, este creo que va a recorrer todavía más y que va a ir mejorando, pero me parece que Álvaro Carreras, dentro del hype que estaban teniendo jugadores del Real Madrid, probablemente algunos de ellos van a aparecer en la parte de no son buenos fichajes. Creo que Álvaro Carreras venía con muy poca expectación de la gente, casi que con más dudas de cómo puede ser que un chico que ha estado aquí en el Granada, que estuvo en el United, le cedieron aquí por una temporada que ha hecho buena del Benfica, es para tanto. Bueno, yo creo que es para tantísimo. Y siempre voy a recalcar, la versión que estamos viendo de Carreras en el Real Madrid es la versión defensiva, es la versión marcador, es la versión de defensa. Es decir, de ganar duelos, de ir al tackle, de prácticamente no ser capaz del rival, el extremo, pese a que lo busque continuamente, de dejarle atrás. Es muy difícil superar a Álvaro Carreras porque además tiene corpulencia y sobre todo va muy bien en juego aerofensivo. Yo lo decía, el año pasado con el Benfica fue el jugador defensivo sin ser central que más duelos ganaba precisamente en juego aéreo, lo cual es tremendo siendo un lateral como él. Y sin embargo, digo que no vamos a ver esa versión porque en el Real Madrid está Vinicius, y evidentemente no vamos a ver la versión carrilero, la versión profunda y la versión verdaderamente drástica y bestia que mostró el año pasado en el Benfica, y que yo creo que si pudiera mostrar en el Real Madrid estaríamos hablando como alternativa clara incluso de Carreras ya al nivel de poder sacar a Grimaldo probablemente de la segunda opción de la selección española, aunque insisto, Grimaldo es otro pedazo de jugador y te da otras cosas, ¿no? Pero creo que ese es realmente el nivel que podría tener Carreras, y quizá por la inesperada versión que podía dar o la duda que mucha gente tenía en torno a él, yo ninguno, porque fue el primero que dije que me parecía un fichajazo tremendo, pues la apunto ahí también a Carreras. Sí, estoy la verdad que bastante de acuerdo con tus tres nombres, porque es cierto que son de los tres mejores fichajes de lo que llevamos de liga, sobre todo porque yo creo que los tres era inesperado que rindieran al nivel que estaban rindiendo. Quizás Janko nos lo podíamos esperar mucho más, porque sus temporadas en el Feyenoord eran muy buenas, pero yo lo de Rabat, no te voy a mentir que no me lo esperaba. Es cierto que el contexto del Betis le viene bien Sí, después de todo el boom que tuvo en el Mundial, pero había tenido dos temporadas muy complicadas, tanto en el Manchester United como en el Fenerbahce. De hecho, en el sí. Fenerbahce yo el año pasado le pude ver en directo un partido en el Surkruz Saracoglu y la verdad que me dejó bastante frío. Dije, este jugador no tiene nada que ver con aquel pivote que vimos en el Mundial. Y respecto a carreras, lo comentamos en el primer vídeo que hicimos analizando un poco los equipos españoles de la Champions. Era algo que nos podíamos esperar, lo dijimos también después del clásico. Eso de el lateral que parece que necesitaba el Real Madrid, porque con Mendy y con Fran García se quedaba un poco corto y la verdad que Carreras de momento está cumpliendo las expectativas a pesar de la mala actuación que tuvo en el derby, pero luego supo rehacerse en el clásico y es cierto lo del tema selección, hay mucha gente que pide que sea internacional, pero yo, visto cómo es Luis de la Fuente, veo bastante complicado Sí. que le quite el puesto tanto a Grimaldo o evidentemente a Marco Curella. Totalmente de acuerdo. Dan, ¿cómo lo ves?
Sí, yo con el tema Amrabat, decirle a la gente del Betis que no se preocupe con el tema goles, porque Amrabat son 12 goles en toda su carrera, pero es que Amrabat no es eso. Amrabat es mucho más, que creo que al Betis le puede venir muy bien, y más en una circunstancia como es la de jugar en la Liga, ¿no? Tenía esa curiosidad, está saliéndole bien a un Betis que está haciendo las cosas bien. En lo de Janko, habla muy bien de él y de cómo ha ido su fichaje cuando... Sí, es verdad que por situaciones que pasan en el mundo del fútbol, pero centrales como Lenglet o José María Jiménez no están jugando. Y es que Janko ha caído de pie, que creo que hablamos ya de él en un vídeo cuando comenzamos con esto del enganche. Ya pusimos un poco el ojo en que quizás la temporada de Janko iba a ser buena. Pues mira, lo clavamos y la verdad que un rendimiento muy bueno para venir de Holanda y de tu Feyenoord, David. Y el último. ¿De quién estábamos hablando? Carreras, Carreras. carreras. De carreras, sí, quería decir un poco lo que ha matizado Iker, ¿no? Que quizás la gente se queda con esos partidos grandes el día del derby. Quizá mucha gente fue injusta, porque sí es verdad que el partido de carreras no fue bueno, pero bueno, la temporada es muy larga y no por hacer una mala actuación en el derby o en el clásico hay que machacar a un futbolista. Ya le vimos en el Mundialito, que ya sabiendo que iba a fichar por el Real Madrid, quizá todos le pusimos un poco ese ojo encima, pero es que sí es verdad que está haciendo las cosas muy bien, es muy joven, y un jugador muy joven en el Real Madrid, lateral, que creo que se puede tirar muchos años en el Real Madrid, puede alcanzar un nivel muy, muy, muy alto, y lo que tú dices también, tiene que... Le va a costar ganarse un puesto en la selección española, pero bueno, sí es verdad que el rendimiento está siendo bueno y puede seguir, lo que me refiero es que puede seguir creciendo ese rendimiento conforme Sí. pasen los años y las Es temporadas. lástima que tengamos tanto lateral izquierdo ahora mismo que hasta Valde podía entrar perfectamente en esa lista y sin embargo por la derecha, como se nos ha lesionado Carvajal, no lo tenemos tan claro. Verdad que Pedro Porro va mejorando y cada vez es más potencial, pero verdad que por ahí da pena tener tanto superávit por la parte izquierda y déficit por la parte derecha. Es algo que cuesta gestionar. Pero mira, yo siempre recuerdo de esto, que en el Mundial 2010 cuando ganó España, el que jugaba en lateral izquierdo era Capdevila, que prácticamente la gente era el menos mediático de todos y sin embargo su potencial esa temporada fue tan bestial que ha quedado para los anales como uno de los grandes en esa zona. Vamos a empezar ahora con los que no son buenos fichajes. Hasta ahora han sido todo palabras de elogios, han aparecido adjetivos superlativos, han aparecido palabras brillantes porque son de los mejores que han llegado esta temporada a los equipos españoles o a la Liga Española. Están rindiendo a buen nivel, pero evidentemente dentro de esos 680 millones de euros de gastos ha habido algunos que han sido más o menos a esta altura de temporada, ya podemos valorarlos como negativos o por lo menos que no han entrado con el pie derecho. Va a empezar Dan de nuevo, creo, con los tres que Sí. no. Ahora sacamos aquí la guadaña, ¿eh? Sí, sí, creo que los tres buenos fichajes me les habéis comprado. Yo, salvo el que dije antes, nombré antes del Atlético de Madrid, me he ido a dos equipos también que le está costando, al final va muy acompañado, ¿no? El tema fichajes con cómo va el equipo. Hay muchos equipos que por mucho que fiches a un grandísimo equipo, las cosas no van a salir, no le van a salir bien porque la dinámica del equipo es mala. Voy a hacer como vosotros, voy a decir los tres nombres y un pequeño Sí, análisis. Voy a empezar con la Real Sociedad, que no ha empezado bien, con Gonzalo uf, Guedes, sí, que me esperaba más, me esperaba más. Voy a hablar del tema dinero en este mercado de la Liga. La Liga, decía antes, económicamente no puede competir contra muchas ligas, y creo que el dinero que inviertes tiene que estar bien invertido. Son 4 millones por Guedes, que no es mucho dinero, 4 millones, pero en la situación en la que está la liga, invertir cierto dinero te tiene que salir bien. Es un gol y una asistencia, pero ya no son solo los números, sino quizás esas sensaciones de que Gonzalo Guedes es un jugador que puede dar muchísimo más de lo que está dando esta temporada en la Real Sociedad, acompañado de esa dinámica de que la Real Sociedad no le están saliendo bien las cosas, salvo en los últimos partidos, que sí que ha conseguido encadenar dos victorias y un empate, pero la temporada está siendo mala. Ha fichado la Real Sociedad Carlos Soler, me parece también un buen fichaje, pero sí. quizá de Gonzalo Guedes me esperaba un pasito más adelante si quiere volver Gonzalo bueno, a plantarse en el panorama del mundo del fútbol. Creo que tiene que dar ese pasito esta temporada para volver a quizás revalorizarse, ¿no? Con la Real Sociedad. Luego me voy también a Valencia, que le está costando muchísimo, como prácticamente ya todas las temporadas. Me voy con Ugrinic, que me está dejando muchísimas dudas.
También repito, la dinámica del equipo es muy importante. Es una asistencia, lo juega prácticamente todo, bueno, no todo, pero tiene mucha participación, pero me está dejando muy frío, al igual que prácticamente todo el Valencia. También ha hecho un desembolso el Valencia y creo que el Valencia no está precisamente para tirar dinero, entonces el dinero que inviertes tiene que estar bien invertido. Y el Atlético de Madrid, si hablaba de que Nico González había salido bien, creo que Raspadori no ha salido tan bien. Yo creo que también me esperaba un poquito más de Raspadori. Va un gol, una asistencia, no está teniendo mucha participación y creo que de un jugador en el que te gastas mucho dinero, no sé cuánto fue, no sé si fueron 20 millones o una cosa así, creo que de un jugador que vale tanto dinero puedes pedirle un poquito más. Sí, Iker, ¿cómo lo ves? es cierto, sí. Estoy, la verdad, que muy de la mano con Dan en estos tres nombres. Es cierto que a los dos primeros no les ha acompañado tampoco nada el contexto de los equipos en los que han caído, pero claro, yo lo de Gonzalo Guedes, es cierto que todavía tiene temporada para remontar su recorrido como jugador de la Real. Pero era algo que me veía venir desde el principio, porque Gonzalo Guedes, desde que se fue del Valencia, no ha encontrado su sitio en ningún equipo que ha estado. Y la verdad que es un jugador que yo creo que siempre ha tenido las cualidades, pero por H o por D nunca ha funcionado. Entonces, nunca ha tenido esa regularidad que quizás hubo momentos en los que parecía que podía llegar a tener. Porque es cierto que con Marcelino en el Valencia funcionó muy bien, luego tuvo varios años en el Valencia muy malos, con Bordalás parecía que se volvía a recuperar y luego puso rumbo a la Premier y parece que eso fue el estacazo a su carrera y a ver si ahora en Donosti logra recuperar ese rumbo que le pudimos ver en el Valencia porque otra cosa no, pero calidad y disparo siempre lo ha tenido. Ya siento la voz porque ando estos días un poco tocadito de la garganta y Da se me igual, nota aquí un también lo pueden poco. dejar en comentarios qué les parece la voz de ahí que estaba yo. Solo la voz, ¿eh? Sí, No, no Mal nada más de fichaje, lo que tenga en su mal cara. fichaje, Solo la voz, ¿eh? Solo la voz. Nada más, ¿vale? mal fichaje. Ahí lo dejo, solo la voz. sí. Mi voz y mi nuevo look, la verdad que no han sido buenos fichajes para mí, la verdad. Luego, Ugrinich tampoco, ¿eh? no, mira, yo de Ugrinich no te voy a opinar mucho porque es un jugador que no conocía. Y de lo poco que le he visto en el Valencia, apenas ha aportado y no creo Mm. que era el fichaje que necesitaba el Valencia para salir de la situación que venía arrastrando la temporada pasada. Que no olvidemos que a pesar de la segunda vuelta muy meritoria de los de Corberán, su rumbo era de que en el mercado de fichajes necesitaban afianzar la plantilla y yo creo que Ugrinich no era el nombre ideal para ese Valencia que quiere recuperar, bueno, o quiere recuperar su esencia, pero visto cómo está el tema con la Sí. directiva parece complicado. Sí, es Y por verdad, Iker, último, perdón, que no lo he nombrado, el tema de la lesión de rodilla, que lleva muchas semanas sin estar en el Valencia por una lesión de rodilla, no sé si son ya 5 o 6 semanas, pero es que hasta la fecha no estaba siendo el futbolista que quizá por 4 millones pues te esperas en el Valencia. sí, y por último Raspadori, a mí es un jugador que cuando me acuerdo de la Eurocopa que ganó Italia, que apareció ahí en la convocatoria un poco de que nadie se lo esperaba, le empecé a seguir y me parecía muy buen jugador, pero es cierto que luego me ha ido dejando un poco frío, porque yo me esperaba mucho más de él, pensaba que iba a dar un paso adelante en todos los sentidos, tanto selección italiana como en el Napoli y ahora en el Atlético de Madrid, y me está dejando un poco frío, porque yo creo que tiene cualidades para explotar y no las está explotando. Es cierto que los jugadores aquí italianos aquí en España, ahora mismo no tengo recuerdo de muchos jugadores que hayan triunfado, pero habrá que ver qué tal se desarrolla el bono de Giacomo porque la diferencia de Ujú. idioma, la cultura es cierto que es parecida a España e Italia, pero pasar del Nápoles al Atlético de Madrid quizás es un poco complicado para él y veremos qué tal se desarrolla su temporada. Yo creo que los tres son fichajes que se han hecho por tema de dirección deportiva imponiéndoselo al entrenador. Fíjate, así lo veo. Es verdad que en el caso de Guedes había muchísimas dudas. Guedes, desde que salió de Valencia, como decía Iker, es verdad que no ha dejado nunca un nivel ni medio similar, pero no hablo solo de nivel, hablo de sensaciones, de no volver a encontrarse, de no tener continuidad, de no Wolverhampton se lo han quitado de medio. Recuerdo que ya ha estado en mitad también en el Benfica otra temporada que era el lugar en el que él explotó y que podíamos imaginar que eso le podía ayudar. Allí tampoco lo
lo logró. Por tanto, a Real Sociedad para mí era el epicentro de jugadores esta temporada que parecían buenos fichajes, pero todos hechos a última hora y en circunstancias un poco extrañas. Carlos Soler, Yangel Herrera, Guedes suena muy bien, pero en la práctica de un equipo que además ha perdido el norte probablemente iba a salir mal y Gonzalo Guedes es el que más se está notando el primer día, que seguramente la expectativa de aquello que fue es ahora mismo alejadísima a lo que realmente es hoy en día. El caso de Ugrinic, de verdad, como decía Dan, la lesión le ha quitado de en medio, pero también es cierto que lo poquito que habíamos visto, con lo poco que ficha el Valencia, no tengo ninguna duda que este es un mercado para Valencia en el que o se le han abierto esas puertas por algunas decisiones concretas de jugadores que querían ir a la liga, llamando a ciertas puertas de agentes que han tenido de alguna manera vínculo con el dueño del Valencia para poder abrirle las puertas al proyecto de Corberán, o si no, me cuesta mucho imaginarlo porque al final acaban jugando prácticamente los mismos que el año pasado. Y este equipo ha perdido mucho talento. Es verdad que no iba a ser Barrenechea, como el año pasado le tuvo el Valencia y ahora le vemos el Benfica. Esa tipología de jugador era lo que buscaban con Urni, que ha sido internacional incluso con Suiza, pero que desde el primer momento le hemos visto totalmente sin brújula en el Valencia. Aunque es verdad que el Valencia no tiene brújula, tampoco es demasiado extraño, por eso digo que están jugando prácticamente los mismos que el año pasado. Y lo último, el último era el de, ¿cuál era el que me... Ahora Raspadori. mismo Raspadori, sí. Bueno, Raspadori es verdad que a mí me generaba muchísimas dudas porque este sí que no tengo ninguna duda que se lo han impuesto a Simeone. Es que no tengo ninguna duda porque es un perfil de segundo delantero que ha marcado muchos más goles que minutos ha jugado prácticamente siempre en su carrera, que viene de ser absolutamente clave, pero en un rol muy residual en el Nápoles, es decir, clave porque marca muchos goles que le dieron el título del Scudetto el año pasado, pero no clave porque no era titular y no era un jugador que esté en el 11 habitualmente, y sin embargo esos goles, esas estadísticas siempre le han llevado a la selección, como acompañante, insisto, aunque ahora está jugando muchas veces de titular con Retegui arriba. Pero es un perfil de delantero que no cuadra para nada con la tipología de nueves que tira ahora mismo el Atlético de Madrid. Es decir, que buscaba otra cosa diferente, probablemente sí. Que el que buscaba para esa cosa de referente era Raspadori y a ese dinero, no tengo ninguna duda que no. Y este fichaje, con alguno más de los que ha llegado este verano, han hecho que, por ejemplo, Berta, que era el director deportivo, pues se haya marchado, ahora mismo está en el Arsenal, pero que haya habido movimiento porque no había demasiada satisfacción, digamos, con el mercado de fichajes que había hecho el Atlético de Madrid y gran parte la tiene también el tema de Raspadori. Te compro los tres porque ninguno de los tres, y además, mira, en esto podemos sacar otra conclusión. Podemos imaginar a alguno de ellos levantando el vuelo y que a final de temporada pudiéramos cambiar nosotros esta opinión. Pues lo siento, pero ahora mismo cuesta, ¿eh? Ahora mismo cuesta bastante. Iker, tus tres que no están siendo buenos fichajes en esta liga. Pues mirad, yo hay uno que sé que a Dan no le va a gustar, porque, bueno, yo creo que no le va a gustar, y me he quedado con Jesús Areso, Pablo Torre y Víctor Reis. Voy por partes. Ujú. Jesús Areso, lo comentamos también en el vídeo de la Champions, que era como el fichaje estrella del Atleti. En aquel vídeo no comentamos lo de Aymeric Laporte porque estaba todavía a Sí, expensas de de lo resolverse. poco que ha fichado el Atleti, digamos que era lo salvable, sí. Sí, en aquel momento sí. Junto a Robert Navarro en aquel momento era el único fichaje que había confirmado el Atleti. Y es cierto que de momento su rendimiento no está siendo el mejor porque Jesús Areso en Osasuna veíamos un lateral que era incluso potencial de poder llegar a ser internacional. Y ahora mismo en el Atleti es cierto que se le ve un poco perdido y que todavía no ha llegado a adaptarse al juego de Ernesto Valverde. Los primeros partidos parecía que era tema de entendimiento con Iñaki Williams, pero visto con el paso de los partidos, es cierto que parece que su juego ahora mismo no casa del todo con el Atleti. No sé cuál será el problema, si que el esquema o el tipo de juego del Atleti no le beneficia, no Y lo es sé. raro, porque encima él es canterano, es decir, es que es todavía Claro, más, claro. más extraño, porque no va a un lugar desconocido, sino va al lugar donde teóricamente uno quiere ir a brillar cuando ha demostrado algo fuera. Es súper extraño. Claro, claro, y de hecho en su etapa en Lezama anterior había coincidido con muchos jugadores del filial, así que no sé cuál es el tema. Es cierto que también llegó con la pretemporada un poco a medias, de que no comenzó la pretemporada con Osasuna, para que se resolviera su futuro se dilató un poco en el tiempo, Mm. y yo creo que eso le perjudicó, sobre todo los partidos, los primeros partidos de pretemporada, pero yo ahora mismo creo que ya es más un tema de confianza y de hecho él lo ha reconocido públicamente y sin ningún reparo de que es cierto de que él se ve que está totalmente alejado de su mejor nivel, que todavía necesita un periodo de adaptación y habrá que ver qué tal se desenvuelve el lateral navarro. Luego Pablo Torre, yo aquí era un fichaje que tenía mis expectativas porque era un Sí, jugador yo que también. su calidad
es indudable, siempre lo hemos visto desde que lo fichó el Fútbol Club Barcelona, quien era un poco friki del Racing. Bueno, Adán, ¿qué le voy a decir? Que ya lo Sí. veía ahí en Primera Federación, que se le veía que era un jugador distinto, tocado por la varita, como se suele decir. Se le notaba que tenía una calidad excelsa. Dan, si no me equivoco, creo que jugaste contra él, me lo comentaste un Sí, día, ¿no? sí. Bueno, contra él y contra Mateo Joseph, que también es el delantero y compañero suyo en No, Mallorca. es verdad que también, que la gente ahora no lo ubica, pero es verdad, Mateo José también era canterano del Racing, sí, sí, Sí. es cierto. Sí, sí. Y la verdad es que su cesión en el Girona a mí ya me dejó un poco frío. Y es cierto que el año pasado cuando volvió al Barça, lo poco que jugó con Flick a mí no me disgustó y este movimiento al Mallorca me podía parecer bueno para él por contexto de club y demás. Es cierto que cuando fichó por el Mallorca, la imagen que teníamos todos del ambiente del vestuario del Mallorca era totalmente distinta a la que yo creo que tenemos Sí. ahora. Y es cierto que de momento parece que se está quedando un poco rezagado y creo que al final el mejor destino que va a tener en su carrera va a ser volver a Santander porque de momento en Girona no funcionó y en Mallorca parece que no está funcionando. Y por último, este era el que más claro tenía, Vitor Reis. Es un jugador que el año pasado cuando llegó al Manchester City 30 billones y que sonaba para los grandes de Europa, yo dije, buah, este tiene pinta de central joven brasileño que la va a romper, que nadie lo conoce y que el Manchester City ha pagado una pasta. Pues bien, el año pasado en el City apenas jugó y ahora en Nada. el Girona, cada partido que veo del Girona, me parece que siempre queda en las fotos Vitor Reis, por H o por D. Es el defensa del Girona que más errores comete, en mi opinión, y hay en ocasiones que me parece que va con un exceso de confianza que yo creo que a él no le conviene nada, más aún cuando es un recién llegado a Europa. Entonces, yo creo que también igual el contexto del Girona para un central como él no era el mejor y más aún con la tendencia que arrastra el Girona en los últimos meses, pero para mí es el más decepcionante sin duda porque es cierto que hemos visto cesiones del City al Girona que han funcionado y para mí hasta de momento no está funcionando para nada. Pues mira, empiezo por la última. Para mí la de Víctor Reis no me esperaba nada, pero además difiero contigo en respecto a... Creo que Girona era un buen lugar para que este chico tuviera sus minutos élite por primera vez en Europa. Recuerdo que sale de Palmeiras, pero sale tan pronto que prácticamente tiene 5 o 6 meses solo de jugar, que es algo que no nos hacemos verdaderamente conscientes. No somos conscientes de lo que supone que un chico que solamente juega 4 o 5 meses en Brasil llame tanto la atención, que de repente se viene a Europa y evidentemente no juega nada en el City porque no podía jugar. Lo ficha el City porque es producto de la necesidad que tiene el City, porque en el mercado de invierno pasado ficha mucho, porque primero le va mal a principio de temporada y segundo piensa que no va a poder fichar este verano porque le iban a poner una multa con la sanción mítica que tiene el City, que nunca le meterán porque tienen más abogados que la propia Premier, evidentemente. Pero más allá de eso, le ayudan además al Girona, se lo ceden al Girona, más allá de que estas cosas no me gustan, ya lo sabéis, pero es verdad que llega a un club en el que yo creo que era bastante amable, como has dicho tú antes, utilizando una palabra que me gusta para este tipo de cosas, porque parece un contexto adecuado por tipología de fútbol de Mitchell, pero es verdad que ha mostrado la otra parte, ha mostrado que está muy blandito, pero a mí no me sorprende porque este chico ya era así blandito en Palmeiras, lo que pasa que es otro tipo de fútbol donde se le dio mucha más bola a su capacidad para sacar la pelota, lo bien que dividía cuando salía a modo Lucio, como hacía antiguamente los centrales brasileños, David Luiz y demás, que rompían líneas en conducción, ese tipo de cosas. Evidentemente en un equipo que está metido atrás desde el primer momento de la temporada en la clasificación no va a poder arriesgar y no vamos a ver esa versión desinhibida en un equipo que lo necesita y se le está viendo mucha fragilidad, blando en las marcas y eso evidentemente le está dejando muy lastrado, así que te lo compro totalmente, pero desde la parte, te compro que sea un mal fichaje, no tanto la explicación, pero el resto, lo de Pablo Torre, totalmente te lo compro. De hecho, a mí me parece que, fíjate, ha fichado Pablo Torre, Mateo José cedido y Jan Virgili comprado. Me parecen tres fichajes que para un Mallorca que quiere por lo menos establecerse, renovar cierta parte de los conceptos y al mismo tiempo meter rejuvenecer la plantilla, me parece adecuadísimo los tres. Mm. Los tres han estado a gran nivel en las inferiores, pero no han tenido todavía un aterrizaje cómodo, digamos, en la élite. Virgili creo que le va a tener, sinceramente, confío en él muchísimo. Además, creo que es un elemento, un verso libre y creo que al Mallorca le viene bien. Pablo Torre debía ser el que le iba a dar un poco el orden y la creatividad, la fantasía en línea de tres cuartos, lo que Darder no le ha dado y Darder han retrocedido un poquito más para que se lo dé Pablo, que ha triunfado mucho más. Yo le he visto los mejores partidos de Pablo Torre, ahora Dan me vas a decir, evidentemente, que es lo que quiero, pero en la sub-21, que por suerte le comento todos los partidos, Mm. aunque no jugara, siempre lo llevaban a la sub-21. Y Sí. eso es porque saben de su talento, nadie duda de su capacidad, pero llevado a cabo a la regularidad estricta y letal que es la primera división, pues no lo ha demostrado nunca. Y claramente le está quedando grande en ese sentido también el tema del Mallorca, que ojo,
Arrasate ha confiado en él desde el primer día, porque le pone siempre, le está dando mucha confianza, ahora en las últimas semanas ya no tanto, pero evidentemente de inicio era su propuesta. Y el primero que has dicho, Dan, Iker, ¿cuál era? Areso. Areso, bueno, Areso ya te he dicho antes un poco algo lo que opino. Creo que fue un fichaje hecho muy a última hora porque Athletic tiene las dificultades de mercado que tiene. Evidentemente, Osasuna se quiso aprovechar todo lo posible para ver si se lo quedaba, le sacaba el más dinero posible, como suele pasar siempre, creando conflicto. Todos los clubes prácticamente se lo hacen a Athletic porque no quieren que se lleve ese jugador, que saben que si el Athletic tira sus tentáculos por él es porque está destacando mucho dentro del radar corto que tiene el Athletic para fichar. Pero me sorprende que no esté cayendo con buen pie, porque no te digo que fuera descollante su nivel, pero desde luego no que tuviera tantas dudas para, en un contexto totalmente amable, vuelvo a utilizar lo mismo, pudiera estar tan lejos del nivel que esperábamos. Además, en un lugar en el que en los últimos tiempos ahí pues no ha habido un gran referente, porque hemos tenido, evidentemente, gente muy importante como De Marcos, desde lo espiritual, desde el aura de ser un jugadorazo, pero es que si de verdad funciona, eso se puede tirar en Atleti 7 8 años en esa posición, triunfando, y le está costando mucho. Dan, ¿cómo lo ves? Yo con el tema de Pablo Torre, decía Iker que no me iba a gustar. Evidentemente no me gusta tener que poner a Pablo Torre en esta situación, pero es la realidad, le está costando mucho. La calidad es indudable, o sea, es indudable. Pablo Torre tiene capacidad para jugar en Primera División, la tiene. Creo que hemos visto un mejor Pablo Torre los 4 ratos que le veíamos jugar en el Fútbol Club Barcelona que en 2 años con el Girona y en el Mallorca. Sí, Como digo, la capacidad la tiene. Como decías tú, David, aquí en Santander, incluso cuando no jugaba, incluso cuando todavía no había estallado la bomba de Pablo Torre y todavía no se había sentado ni siquiera en el primer equipo, siempre era internacional, siempre lo era porque sí. todo el mundo sabía de la capacidad que tiene Pablo Torre y de verdad yo creo que la tiene, que es un futbolista que puede jugar en primera división, pero es que le está costando una barbaridad. Son solo 2 asistencias, que si algo se caracteriza Pablo Torre es de regalar y regalar y regalar goles. No sé, no es el dato, pero no sé cuántas asistencias daría aquí en Santander. Nosotros en Santander seguimos muy cerca al Mallorca por el tema Mateo Josep, Pablo Torre, Dani Rodríguez, Abdón Prats, todos han pasado por Ujú. Santander. Y el tema de Pablo Torre, la verdad que nos deja muy, muy fríos porque también tuvo la oportunidad de quizá de venir aquí. Si es verdad que, hombre, Primera División llama mucho y como dice Iker, seguramente el escenario adecuado para que Pablo Torre vuelva a conseguir adaptarse a un equipo y vuelva a seguir a sentirse futbolista, sea volver a Santander. Mateo José también un poco frío nos está dejando, son solo 2 goles que hizo en el Pizjuán hace unas semanas. No ha vuelto a marcar y sí es verdad que participación tiene toda la del mundo. Son futbolistas que Arrasate está dando muchísima confianza. En el tema Areso, al final, Iker, tú eres el que está ahí, el que sabe más. El mercado del Atleti es muy, muy, muy limitado y al final puede salir bien, puede salir mal. Y con el tema de Vitor Reis, es que el Girona es que está de la mano del Girona esta temporada. Si es verdad que las únicas 2 victorias que ha conseguido el Girona han llegado recientemente, de hecho este fin de semana ganó al Deportivo Alavés, pero es que si es verdad que yo creía que el Girona se iba a marcar esta temporada una Almería como la temporada pasada, que le iba a costar una barbaridad, que íbamos a ver un Girona que no iba a salir del descenso en toda la temporada y creo que sí es Ujú. verdad bueno, esas 2 victorias están un poco, o quizás, y también un Oviedo y un Levante que están haciendo las cosas incluso peor que el Girona, pero lo que sí es verdad que todos los jugadores en este tipo de equipos y de dinámicas pues van muy, muy de la mano del equipo y sí es verdad que Víctor Reis no ha dado el rendimiento que quizás se podía esperar. Voy a mis tres antes de quedarme sin luz, que no quiero dar aquí en mitad del vídeo las luces, así Sí, sí. que voy rápido con los tres. A mí me parece, los tres que no están funcionando por mi parte son Brian Zaragoza, que es verdad que viene de una cesión solamente de 1 millón de euros, pero es verdad que desde que se fue al Bayern todos sabíamos que ese no era su lugar, allí no pintó nada, no le tomaron ni en serio porque Tuchel dijo que no podía ni comunicarse con él, es decir, no supieron ver la capacidad que tenía Brian, pero él no ha vuelto a ser lo mismo que en el Granada. Prácticamente podemos imaginar que la carrera de Brian Zaragoza sigue enquistada en aquellos partidos ante el Barcelona con el Granada y que desde aquella versión no hemos vuelto a ver nada ni medio parecido al potencial que sabemos que puede dar. Incluso en algún momento ha llegado a ir con la selección, más allá de todo eso, pero me parece que a poco que hiciera
como es un elemento tan diferente, podría incluso ir a selección, pero está tan bajo, está aportando tan poco que fíjate que pese a las rotaciones del Celta, ni siquiera está teniendo mucho protagonismo. El otro es Rodrigo Riquelme, que juega también en la misma zona, fichó por el Betis, es verdad que le costó 8 millones de euros. Me parece algo parecido a lo de Osa, el colombiano, que es más llegador, pero es verdad que le estamos viendo muy poco, 11 millones de euros. Pero en el caso de Rodrigo Riquelme es llamativo porque es igual un jugador que conoce muy bien la Liga Española, que de verdad ahora llega a un club en el que le van a dar los minutos que seguramente ha reclamado en un lugar que quedaba fuera, que le quedaba un poco grande, que tiene gran disparo, que tenía que sobre todo encontrar de alguna manera el estímulo para llegar al nivel que se le presupone que es capaz de dar, pero ni siquiera con Pellegrini, que da muchas opciones. Casi que me atrevo a decir que la llegada de Rodrigo Riquelme lo que le ha servido a Pellegrini es para sacar la mejor versión de Abde, que estaba prácticamente en un perfil quedándose también en el camino respecto a lo que era. Bueno, pues Abde está creciendo en base a que ahora se ha dado cuenta que a lo mejor puede ser suplente, pero se está comiendo totalmente a Rodrigo Riquelme. Y el último de esta lista, y me atrevo a decir que incluso puede ser el más buff de toda la temporada, es Trent Alexander-Arnold. ¿Por qué? Evidentemente, hablamos del Real Madrid. Cuando el Real Madrid va a fichar a un jugador de un equipo como el Liverpool y le espera tanto tiempo y arma un cisma como el que ha montado en Anfield Trent Alexander-Arnold, es porque confía ciegamente en que vaya a ser uno de los galácticos. Que me entiendan, la gente del Madrid sabe lo que le quiero decir. Un jugador con un renombre internacional, súper importante en los últimos títulos de Liverpool, que es una estrella también cuando se viste con la selección inglesa, pero que no se ha enterado todavía de este perfil en el Real Madrid. O sea, Trent Alexander-Arnold piensa que ha llegado al Real Madrid para ser uno más. Y cuando el Real Madrid ficha a Arnold pagando hasta 10 millones de euros, pese a acabar contrato, paga hasta 10 millones de euros para llevárselo en mitad del Mundial de Clubes, es que quiere que sea su referente en la banda derecha. Y es verdad que ahí está un tal Carvajal que se lo va a poner muy difícil y que aunque se está lesionando mucho, no tengo ninguna duda que se come ahora mismo cada zancada, cada centímetro mucho más que el propio Alexander Arnold, que me da la sensación que está muy frío y que no se ha dado cuenta de lo que el Real Madrid estaba buscando de él. Sí, la verdad que yo con Brian tenía muchas esperanzas, de hecho era uno de los fichajes más sonados del verano, creía que al Celta le iba a dar ese punto de desequilibrio y de momento no está funcionando. Es cierto que en Osasuna no acabó muy bien, empezó la temporada como un auténtico tiro, de hecho precisamente un partido ante el Fútbol Club Barcelona que estuvo espectacular y después no acabó del todo bien la temporada porque tuvo una lesión y no tuvo sus mejores números tampoco. Con Roro Riquelme lo mismo. Es un jugador que a mí siempre me ha encantado. De hecho, su cesión en el Girona fue espectacular. Su primer año en el Atlético de Madrid también me gustó mucho, pero es cierto que el año pasado se quedó ahí a un segundo plano y de momento no ha tenido su mejor arranque. Y con Trent Alexander-Arnold más de lo mismo. Es cierto que su rendimiento en el Liverpool ha sido espectacular. Iba camino de firmar números de leyenda si no los ha firmado. Y de momento su primera etapa, bueno, su primera temporada en el Real Madrid está siendo un poco decepcionante. Es cierto que los problemas físicos le han lastrado, pero cuando ha jugado tampoco ha sido ese lateral determinante que se le veía en Anfield. Yo el tema de Brian, sinceramente, me da muchísima pena. Me da muchísima pena porque creo que es un futbolista que tiene la capacidad para jugar en primera división y para ser un grandísimo futbolista en primera división. Creo que tiene en un Celta de Vigo, creo que Brian Zaragoza debería ser capital general, pero es que creo que ese tipo de decisiones que van tomando los futbolistas a lo largo de su carrera, que muchas de ellas no son acertadas. Creo que sigue en Múnich, creo que sigue allí, creo que sigue en aquello que no funcionó y me da muchísima lástima porque creo que de verdad es un futbolista que le hemos visto hacer cosas que a muchos, que es muy complicado, que es muy difícil. Creo que Brian Zaragoza podría ser perfectamente un grandísimo jugador en primera división y la verdad que esta temporada está siendo nulo. Muy parecido, quiero ir a la línea de Rodrigo Riquelme. El primer año de Atlético de Madrid fue muy bueno. Este año se va al Betis, que creo que es un lugar muy acertado para Rodrigo Sí. Riquelme. Creo que es el lugar ideal para que un futbolista como él explote y precisamente lo que tú decías, David, le está sirviendo a Pellegrini para que Ezabde explote, porque está siendo muy buena temporada la del marroquí, a diferencia de la de Rodrigo Riquelme, que de verdad yo no lo había pensado, pero en cuanto le has dicho, David, he dicho, ostras, es que tal cual, o sea, es el futbolista perfecto para este vídeo porque sí es verdad que yo tenía esperanzas, son futbolistas en las que, a diferencia de quizá Guedes, no teníamos esa esperanza en que saliese bien, en Rodrigo Riquelme yo personalmente sí que lo tenía.
Y el último era, Trent Alexander-Arnold. Yo no Sí, sé cuántos ingleses triunfan en la liga, yo creo que muy poquitos. Creo que el caso de Jude Bellingham es un caso sí, diferencial, pero es totalmente. que yo cuando un inglés viene a la liga digo, nada, se le acabó la carrera. Yo tengo una pequeña esperanza todavía de que, hombre, Alexander-Arnold. Por favor, creo que todos sabemos la capacidad que tiene y creo que es un fichaje de esos galácticos que quizá le está costando amoldarse a la Liga Española, pero veremos si a lo largo de la temporada o quizá la temporada que viene puede volver a sentirse futbolista, que creo que no lo está haciendo en Madrid. Y estos son Tiene los margen. nueve, cada uno hemos dado de grandes fichajes de la temporada. 9 que no son grandes fichajes, sino que son decepciones. Son 18 nombres en total. Se os van a ocurrir muchísimo más a vosotros. Queremos que nos lo pongáis en comentarios. ¿Qué os ha parecido también los que hemos dicho? ¿Estáis de acuerdo con nosotros? ¿Nos hemos equivocado? ¿Os gusta más que hubiéramos dicho otros jugadores? Quizá hay alguno que está ahí en indecisión y tenéis esperanzas de que pueda revertir su situación tanto para bien como para mal en lo que queda de temporada. Todo eso, dais al me gusta, os suscribís, dais la campanita, que nos va a venir muy bien todo eso. Y desde luego, lo que sí queremos es que los que ahora mismo hemos citado que no son buenos fichajes, cuando termine el curso acabemos cambiando de opinión y que sean grandes fichajes. 600 y pico millones de euros ha gastado la Liga Española. No siempre vas a acertar. El fútbol español cada vez depende más de direcciones deportivas, pero aquí queríamos valorar porque ya ha pasado un cuarto de la competición, los que sí y los que no.